Salvador con Nicaragua, México con Venezuela, Colombia y Puerto Rico, Panamá con su bandera. Es que me gusta mucho. Muy buenos días, amigos de Spanish to Go. La bienvenida a este canal que en esta ocasión estamos hablando de diferentes filósofas. Como ya saben, Xochitl de México, una profesora universitaria de México, nos está contando algunas historias maravillosas de filósofas importantes. Así que la semana pasada hablamos de Temistoclea de Delfos. En esta ocasión, Xochitl nos va a hablar de una filósofa maravillosa que se llama Aspasia de Mileto. Ella vivió en el año 400 antes de Cristo y bueno, ahí nos va a contar muchas cosas interesantes de ella. Démosle la bienvenida a Xochitl. Muchas gracias, Joana. Qué bueno que te ha interesado y que te ha gustado y espero que a todos tus suscriptores también les esté interesando esta historia. Bueno, hoy vamos a hablar de la segunda filósofa que elegí de la antigüedad, ¿verdad? Es Aspasia, que era originaria de la ciudad de Mileto. Mileto es una ciudad que fíjate que actualmente es Turquía. Y tú dirás, ¿y por qué era griega? Porque todo eso era el mundo griego. Alrededor del mar Mediterráneo se consideraba el mundo griego. Mileto, actualmente Turquía, se considera la cuna de la filosofía. Ahí surge el primer filósofo llamado Tales de Mileto. ¿Te suena? Tales, el tal Tales. Yo siempre le digo a mis alumnos, un tal Tales. Bueno, Tales de Mileto es el primero que se pregunta, que dice que él quiere ser amigo de la sabiduría. Filos, amigo, sofos, sabiduría. Filósofo, eso significa la palabra, la etimología. Entonces, cuando en ese lugar, en Mileto, también desde muchos siglos antes, desde el 600 igual que con Pitágoras, ya existía una educación pública. Y en esa educación pública asistían tanto hombres como mujeres. Cosa que no sucedía en la península ática, que ahora es Grecia, lo que ahora conocemos como Grecia, donde la mujer en Grecia, en la ciudad de Atenas, en las ciudades, bueno, en Esparta tenían un poquito más de actividades porque eran guerreras, pero en Atenas no. En Atenas las mujeres únicamente estaban destinadas para la procreación y para servir a los maridos como esposas y como madres. No se les permitía la educación. Pero no, en Mileto era otra cosa. Entonces, ahí en Mileto nace esta chica Aspasia, acude ahí a esa educación que tiene oportunidad de recibir en Mileto, que era una educación un poco más abierta, un poco más científica para ese momento, conoce filósofos y ahí acude a la escuela y después a los 20 añitos se va para Atenas. ¿Por qué se va para Atenas? No lo sabemos. Aspasia tenía una belleza física porque todos los autores la describen como una mujer muy guapa y muy inteligente, que eso era lo que más le sorprendía, ¿no? Porque entre los atributos de la mujer, pues esperaba que fuese guapa o bella o bondadosa o discreta o decente, pudorosa, pero no se esperaba que fuera inteligente, ¿no? Por eso yo creo que por eso hacían esa anotación de que era muy inteligente. Entonces, ella llega a la ciudad de Atenas. Y en la ciudad de Atenas se encuentra con una sociedad muy cerrada, una sociedad muy conservadora, donde el destino de las mujeres solo era casarse y estar al servicio de un hombre. Y ella venía pues con otra mentalidad. Y entonces ella, para empezar, pues no se casa y abre una casa de instrucción para las mujeres.
Se ha malinterpretado, fíjate, a lo largo de la historia, que era una casa de prostitución, pero no era una casa de prostitución. Era una casa, ella le llamaba de mujeres libres, al contrario de las que eran propiedad del marido. ¿Me explico? A esas mujeres libres en griego se les llamaba hetairas, pero sí tenía una connotación despectiva, ¿no? O sea, sí les decían hetairas por decirles prostitutas, ¿no? A esas casas acudían los hombres a conversar con las hetairas, a hablar de filosofía, a hablar de historia, a hablar de cultura, a hablar de música, de arte, de teatro, a ver obras que representaban estas mujeres, pero no era un prostíbulo. Uh-huh. ¿Me puedo 5 años. Un segundo. Sí. Podría ser de que ellos como que cambiaban el nombre por decir mujeres libres y entonces las querían como convertir en mujeres libertinas. Entonces Exacto. ahí. Exacto, porque la demás población que veía eso, y como te digo que era una población bastante conservadora, junto con el machismo que siempre ha existido, ya lo vemos, entonces las tachaban de libertinaje, ¿no? De libertinas, de mujeres, les digo yo siempre de moral distraída, pero no era así, no era así. Entonces, cuando pasa un poco de tiempo, a los 5 años, cuando ella tenía 25 años, conoce al gobernador de la ciudad de Atenas, Pericles. Ese tal Pericles es el que hizo grande Atenas. Es el que construyó el Partenón, la gran estatua de Palas Atenea, la gran estatua de Zeus. Bueno, no él, vaya, sus constructores, ¿no? El que hizo la ciudad como la describen, ¿verdad? Los textos tan maravillosos que leemos. Y el que llevó a cabo muchas guerras para defender a Atenas, la guerra del Peloponeso, por ejemplo. Por eso se le conoce a esa época como el siglo de oro de Pericles, donde florecieron el arte, la cultura, la arquitectura, la literatura, tú bien lo sabes, Esopo, y todos esos son de esa época, ¿no? Aristófanes, todos esos son de esa época, los escritores. Bueno, entonces, pues, ¿qué crees que pasó? Se enamoró Pericles de Aspasia, pero Pericles era casado. Dejó a su esposa para vivir con Aspasia. Entonces, si Aspasia ya tenía mala fama, imagínate tú. Y él nunca se pudo casar con ella, aunque sí lo deseaba y lo decía públicamente, porque había una ley en Atenas de que no se podían casar con extranjeras. Y como ella era de Mileto, pues no podía casarse con ella. Sí se divorció él de su esposa, pero él vivía con Aspasia sin estar casada. Aspasia fue una consejera más de Pericles. Aspasia participaba en todas las decisiones del gobierno. Incluso entonces después ya de vivir con Pericles, se volvió una mujer muy poderosa y comenzó a tener enemigos políticos, que la empezaban a culpar de decisiones que tomaba Pericles, a veces buenas, a veces malas, pero nada más les importaba cuando eran malas, ¿no? Y Aspasia incluso empieza a entrar en la redacción de documentos oficiales, de discursos y de leyes que empieza a hacer Pericles. Empiezan ellos, digamos, a trabajar como un equipo, ¿no? Entonces ella abre una escuela de retórica. La retórica, como tú bien sabes, es el arte de hablar en público. Y a esta escuela llega un jovencito llamado Sócrates.
Sócrates conocido como de los primeros filósofos tan importante. Y yo siempre me había preguntado, fíjate, ¿por qué Sócrates era un hombre tan singular dentro de ese contexto de hombres machistas, de hombres hasta misóginos? Y Sócrates no se comportaba así. Incluso la esposa otro día platicamos de la esposa de Sócrates. Se cuenta que la esposa de Sócrates lo iba a sacar de las clases de filosofía para que le diera para el gasto, para la comida, ¿no? Y era una mujer de mucho carácter, ¿no? Y yo decía, ¿de dónde salió este hombre tan dócil, tan diferente a los demás? Pues yo creo que ese hombre salió de la escuela de Aspasia. La formación que recibió de Aspasia. Yo creo que ese hombre tan singular, por ejemplo, de decir, pues yo solo sé que no sé nada, que no es broma, es de verdad. Yo creo que todo eso viene de Aspasia. Después de un tiempo, Aspasia es atacada políticamente y acusada, fíjate qué chistoso, acusada de corromper a la juventud. Fíjate que de eso mismo acusaron a Sócrates y por eso murió Sócrates. Nada más que Aspasia se salvó porque Pericles dio un discurso de 4 horas donde incluso derramó lágrimas y convenció al jurado de que Aspasia era inocente. Pero todo eran cosas políticas, ¿ves? Ataque político. Y al pobre Sócrates después le pasó eso también. Y él sí se murió, no hubo nadie que lo defendiera. Entonces, y después del juicio de Aspasia, Pericles muere de una peste que hubo en la ciudad. Y ella queda viuda, ella tuvo un hijo con Pericles y queda viuda, que le llaman Pericles el joven, también se llama igual Pericles. Y después queda viuda y se vuelve a casar. Y se vuelve a casar y con el otro esposo tiene otro hijo. Se llama Lisicles, el segundo marido, que no era un personaje relevante, pero se ve que él la acoge y él se casa con ella, aunque tenía un hijo y era un poco mal vista, pero se ve que este hombre no la ve mal. Se casa con ella y entonces, cuando muere Lisicles, ahí tuvo ella otro hijo. Sabemos seguramente que tuvo 2 hijos. Muere Lisicles y desaparece Aspasia de la historia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que solo sabemos de las mujeres en relación a sus maridos. Se mueren los maridos y desaparecen de la historia. Pero a mí Aspasia siempre me ha parecido una mujer fascinante. Y pues hasta aquí llegamos con esta segunda filósofa de la antigüedad. Pues muchísimas gracias otra vez porque la historia es impresionante. Esto último que has dicho me ha hecho reflexionar un poco y es verdad, desafortunadamente aún hasta la fecha, muchas mujeres que se destacan porque el marido, el esposo también está o delante o al lado o detrás, pero esto pasa todavía en el siglo XXI, es impresionante. Pero lo que me ha gustado es ver a una mujer con mucho carácter y con mucha decisión y desde una temprana edad, porque me pongo a pensar, 20 años es una mujer muy joven para esa época. Y hoy en día vemos a jovencitas de 20, 22, 24 años y sin rumbo fijo. No se sabe qué es lo que realmente quieren hacer en su vida todavía. Algunas veces me parecen que a esa edad todavía son adolescentes. Y hablando del año 400 antes de Cristo, y esta mujer ya había creado 2 escuelas diferentes. Una escuela solo para mujeres, que desafortunadamente pues la sociedad las tachó de mujeres mal vistas, pero luego hizo otra escuela donde también salió un gran filósofo, Sócrates, con tanta sabiduría, con tanta humildad, con una personalidad que se puede decir impecable. Entonces todo esto pues demuestra que las mujeres, si
nos proponemos lograr hacer algo, podemos llegar a hacerlo. Con o sin marido, preferiblemente ahora en la sociedad no nos dejemos influenciar tanto por los hombres y sigamos adelante, digo yo. Claro. Bueno, otra vez escuchamos de hombres impresionantes. Cuando has dicho Pericles, he dicho, claro, si es que este hombre ha sido tan conocido, se escucha siempre. Y cada mujer que me has comentado, pues lógicamente hay un hombre que resuena. Quiero repetir un poquito por lo que hablamos la semana pasada de Temistoclea de Delfos. Allí hablamos de Pitágoras, por ejemplo. En esta ocasión hablamos de Aspasia de Mileto en el año 400 antes de Cristo y hablamos de por lo menos dos hombres muy influyentes, Pericles y lógicamente Sócrates. Pues gracias por toda esta información, por todo este aporte y digámosle a las mujeres jóvenes de hoy, chicas, adelante hacia un mundo diferente, hacia un mundo mejor. Y bueno, a todos los amigos que nos ven, solamente queda por decir muchas gracias por vernos. Si no vieron la semana pasada el video relacionado con Temistoclea, pues vayan a verlo. Y en la próxima semana vamos a dedicarles un tiempo a Diótima. Y estamos hablando ahora del siglo, desde el año 400, 430 antes de Cristo, y es prácticamente contemporánea de Aspasia. Entonces ya saben, denos un like, si no lo han hecho, suscríbanse al canal y no se pierdan de todas estas filósofas maravillosas. Y muchas gracias a Xochitl una vez más. Gracias. Hasta la próxima.